Señor, háblanos por medio de tu palabra. Señor, queremos también que tú nos enseñes a ser iglesia. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué es lo que tú también nos tienes preparado para este tiempo? Este tiempo donde tú también anhelas que cada uno de nosotros, Señor, realmente sea un adorador, sea un siervo tuyo, un discípulo tuyo, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos eso, honrarte. Queremos exaltar tu nombre. Queremos tener siempre un corazón agradecido, aún en medio de las dificultades, Señor, porque entendemos y sabemos que tú eres bueno en todo tiempo. Amén, Jesús. Yo quiero partir leyendo la palabra que hablamos la semana pasada, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, pero quiero leer del verso 16, porque creo que sobre todo en este tiempo tenemos que afirmar esto y entender si estamos en tiempos difíciles, más que nunca nos debemos volver a la palabra. Y dice así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Para eso está la palabra del Señor, y más que nunca en este tiempo debemos volvernos a ella, escudriñarla, pedirle al Señor también que nos examine. Hemos en estas semanas que han pasado, hemos visto algunas características que no tienen que estar en nosotros, ¿cierto? Primero las características de Acán y también las características de los hombres y mujeres de los últimos tiempos, que ya la estuvimos viendo, ¿cierto? Que son 16 características que no debieran estar. Yo no sé si tú has estado pidiéndole al Espíritu Santo que te examine, que te escudriñe, que realmente pueda Él también ir examinándote. Yo en realidad tengo 15 características más, pero no las voy a hablar hoy día porque no vamos a ir de característica en característica, pero no quiero todavía, las voy a quizás empezar a enumerar la próxima semana, porque la idea también es que podamos, quizás antes de terminar, después cuando apaguemos el Zoom, usted antes que se vaya de donde está, se puedan preguntar, o en la semana, en los grupos en casa, también puedan hacerlo esto, de preguntar cómo han estado en esto, cómo están en estas características, qué Dios te ha hablado. Nosotros ya lo estamos haciendo los días miércoles, algunas de estas características, de decir, bueno, esto es lo que estoy aprendiendo, esto es lo que enseña, esto es lo que yo veo, esto es lo que veo en mí, y que hay cosas que tenemos que ir cambiando, o pedirle al Señor que nos cambie también, si son cosas que nos superan, para parecernos más a Él. Eso queremos, ser verdaderos discípulos. Y hoy día vamos a leer un libro completo. Es un libro de la Biblia, que está en el Nuevo Testamento, que es el libro de Judas. Ya Judas no es el Judas Iscariote que traicionó a Jesús. Este era Judas, hermano de Santiago, hermanastro de Jesús, o medio hermano de Jesús. Ya, él fue el que escribió este libro. Para que si usted tiene ahí la Biblia, Judas está antes de Apocalipsis. Es el librito, y lo vamos a leer todo porque en realidad es un solo capítulo. Ya no es que tiene muchos capítulos, muy cortito. Este es uno de los libros bastante cortos. ¿Y por qué creo que es importante también que, ya que estamos en este comienzo de año hablando de esto? Porque aquí, como dije yo, vamos a estudiar la próxima semana 15 características más que no debieran estar en nuestra vida. Creo que
una de las cosas que este libro, o Judas, o Dios por medio de este libro, por medio de Judas, nos llama, es a un poco a defender apasionadamente nuestra fe. Sobre todo a defenderla porque, como dije, estamos en tiempos donde quizás vamos a tener dificultades reales, pero a veces no van a ser tan reales, van a ser de ideas, de pensamientos, a veces mentiras, y por eso es donde más tenemos que estar firmes. Muchas veces, y por eso este libro pone el énfasis en que muchas veces nosotros ponemos más atención, o nos gusta a veces poner más atención en las mentiras que en la verdad de Dios, que en lo que Él ha dicho, que en lo que Él ha prometido. A veces pareciera que las mentiras son más reales o más grandes que la verdad de Dios. Y por eso este libro lo escribió Judas. Y no lo escribió no se sabe en realidad para quién específicamente. Obviamente lo escribió para la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Así que quiero que abras tu Biblia. Ahí en Judas, bueno, yo tengo la NTV. Si es que tú la vas a ir seguir. Y yo voy a leerla de acá. Judas, el libro de Judas. Dice así: Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios el Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en su iglesia diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Les recuerdo de los ángeles, que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano,
al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan frutos y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables y millares de sus santos. Parece ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos, adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Qué maravillosa carta y qué maravillosos consejos. Creo que es importante, vuelvo a insistirles, pedirle al Señor también en esta semanita. Yo no quiero darles ya la lista, pero que el Señor también nos pueda examinar cuánto de esto puede haber en nosotros, juntamente con todo lo que ya estamos viendo, que salía en 2 de Timoteo capítulo 3, de los hombres de los últimos tiempos. Porque aquí Judas agrega esto, algo que hoy día muchas veces podemos caer sutilmente, que estos hombres o mujeres infiltrados pueden llevarnos o son llamados a que la gracia de Dios
la transformen en libertinaje, en querer practicar el pecado y sin decir nada, que es permitido. Pero nosotros como hijos del Señor, como discípulos del Señor, no nos podemos permitir esto. Entendemos que quizás hay pecados, hay cosas que estamos luchando, pero nunca nos tenemos que conformar o decir, bueno, da lo mismo. No da lo mismo. Dios desea una iglesia santa. Estábamos cantando, ¿cierto? La novia dice, ven. Estábamos cantando que Él es el león y estábamos diciendo, Maranata, ven Señor Jesús. Pero el Señor viene a buscar y nunca nos tenemos que recordar a una novia que tiene su vestido limpio, ¿cierto? Sin mancha y sin arruga. Una novia que está preparada para Él, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a un casamiento, todos los que hemos tenido la oportunidad, parece que el novio siempre es el que está menos arreglado. Pero ¿quién es la que está más arreglada? Siempre es la novia, pintada, con un peinado, con un corte, todo. Eso es. Por eso cuando Jesús hace esta alusión que Él es el novio y nosotros la novia se tiene que preparar. La novia se tiene que arreglar. Nosotros, la iglesia, que somos la novia, no nos podemos conformar. Y por eso creo que este tiempo, no sé por qué Dios me ha puesto esto en el corazón de dar estas advertencias. Y sé que yo no la doy porque, bueno, aquí está mi familia, ellos me conocen, que no es solo para ustedes las advertencias, también es para mí, empezando por mí mismo. Porque Dios también quiere esto, que cada uno de nosotros, partiendo por mí, por todos los hermanos que llevan mucho tiempo, poco tiempo, podamos prepararnos como esa novia que está bonita, arreglada, pintadita. No esa novia que quizás le falta un diente, que, ¿cierto?, tiene un ojo cerrado, que cojea, ¿cierto? No, yo no sé, nunca he visto una novia así. Siempre uno va y la novia pareciera que aunque quizás no fuera la más bonita, pero cuando está en ese momento es la más bonita, ¿cierto? Y está arregladita. Y así es como Dios quiere que su pueblo también se arregle y se prepare. Por eso, esta semana, este libro va a ser un poco nuestro libro de meditación, ya que la palabra de Dios es útil, dice, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Creo que es importante que volvamos a esta palabra. Y sé que muchas veces uno, en la palabra del Señor, no sé si le pasa a usted, pero a veces uno dice, esta palabra es para mi esposo, esta parte es para la vecina, es para mi suegra, es para mi nuera, no sé, etcétera, para mi hermano. Pero uno cuando está frente a la palabra no tiene que ponerse en esa actitud, no es para otros, es para mí, es para nosotros, ¿cierto? Como yo siempre digo, nosotros no significa los otros, suena parecido, pero es nosotros, no los otros. Así que cuando leamos también Judas, podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú de esto? ¿Qué hay cosas de esta? Yo no quiero ser uno de estos. Y de hecho nombra a 3 personajes de la Biblia, Balaam, Caín, ¿cierto? Y Coré. Y ninguno de nosotros quiere esto, parecerse a ellos. Por el contrario, nos queremos parecer, ¿cierto? Espero que sea tu anhelo parecerse a David, a Josué, ¿cierto? A Jesús. Eso es nuestro anhelo. Ser esta novia que se prepara para el Señor. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que animarnos. Y por eso, si vamos a estar todavía, no sé cuánto tiempo vamos a estar por esto, por las pantallas, por el Zoom, mientras estemos también, podamos entender que la iglesia también está aquí. No es la iglesia, y por eso te dije históricamente, no es la de los locales. La iglesia comenzó y se fundamentó por las casas. Y por eso es tan importante. Así que quizás para la próxima semana levántense un poco más temprano, lleguen a quién va a ser su anfitrión, ¿cierto? O con quién van a compartir, lleguen un poquito más tempranito para que desayunen, para que compartan algo, para que
hay un tiempo de conversación antes de la reunión. ¿Les parece? Así que el Señor les bendiga. Y bueno, dejo a los chicos para ya despedirnos.